Bueno, pues miren, buenas tardes por allá, ahora sí que como en el radio, ¿no? Buenas tardes España, buenos días México, América, América. Bien, voy a poner en lo que es el capítulo sexto, que se intitula Estructura formal de logos sentiente. Caray, lo que no quieres aceptar, espérame, déjame, no puedo avanzar, espérenme, ya. Empieza a subir y recapitulando este capítulo, nos vuelve a recordar que logos es la intelección de una cosa real en el campo de realidad. Sobre su estructura formal hay dos cosas. Uno, hay una dualidad en distancia desde otra cosa y yendo a la cosa real desde otras cosas del campo, lo que vimos al principio de este libro, ¿no? Luego nos dice que hay un momento dinámico de dos fases, la retracción, lo que la cosa sería en realidad, y la reversión, lo que la cosa es en realidad, la afirmación, que también ya lo vimos en sesiones anteriores, y recordar que es un solo movimiento, pero se da para fines descriptivos, lo pone en estas dos fases. Ahora veremos lo que es la determinación de logos en sí misma, lo que es discernir para subir. Entonces, la primera pregunta que él hace es, ¿qué es la determinación en sí misma? Es el medio que permite ver el medio que permite ver esta determinación, la cual procede de la misma cosa real. Siempre esto es, determinamos de la cosa real lo que es la cosa real en realidad. Para esto él plantea cuatro problemas. ¿Qué es esta determinación de logos? Evidencia. ¿Cuáles son las características intrínsecas de la evidencia? Ideas falsas de la evidencia aceptadas en la filosofía y concretamente lo que llama intuicionalismo y racionalismo. Bien, la evidencia. ¿Cómo es posible que la cosa real se nos acerque distanciándonos? Hablamos aquí de lo que la cosa real es en realidad, actualidad diferencial. Hay una oquedad. Esta oquedad es el desdoblamiento entre lo individual y campal de la cosa real o actualizada, lo que ella es como realidad y lo que es en realidad. Estamos hablando de la actividad intelectiva, no del contenido, o sea, cómo se da esta actividad. Al presentarse la cosa, entre otras cosas, toda cosa real tiene una oquedad de actualización. Por esta oquedad, la cosa nos impele en distancia de sí misma en un movimiento retroactivo cuyo término es la simple aprehensión. Queda colmada por la intelección afirmativa entre la cosa como real y lo que es la cosa en realidad. Colmar esta oquedad es superar esta dualidad entre el sería y el es. Ya no lo había dicho, pero no lo vuelve a repetir en este capítulo. La cosa real es quien da estructura a la oquedad como actualizada. Esto es muy importante, también lo hemos visto a lo largo del libro, ¿verdad? Que es la cosa real es actual en ella por acción sobre la inteligencia. ¿Qué tipo de acción? No es una acción conductora o rectora, un conducere, un conducir de nuestra inteligencia abstrínseco. Más bien es la cosa real la que mueve la intelección desde su misma realidad abstrínseco, movimiento desde ella misma que nos hace ver y nos trae agitados. Aquí viene otro término de estos que le gustan a Zubiri, Javier Zubiri, que a mí también me gustan, ¿verdad? Dice, lo escribe así, la cosa misma nos trae agitados, de la jere, agitar, para inteligir lo que la cosa es en realidad. Y aquí dice que la palabra cogito es coagito, agitar intelecciones. La acción de la inteligencia y el ajere de la cosa son idénticos. Hay una coactualidad, un solo movimiento con dos fases, impelencia y retinencia. Nos lo vuelve a decir. He aquí el primer momento de la oquedad, retinencia en ajere. ¿Cómo se da este ajere o movimiento abstrínseco propio de la actualidad de la cosa? Este movimiento de la cosa se expresa.
en dos sentidos. El primero es expeler, exhago, salir empujada hacia afuera de sí misma. La cosa sale empujada hacia afuera de sí misma. Esto le llama el movimiento campal o impelencia, expelencia o exteriorización. Salir desde dentro de ella misma es la segunda parte, porque por una acción que la cosa no queda a espaldas de esta salida, porque esto movimiento pertenece a la actualidad misma de la cosa, retinencia. Siempre está el de suyo, el dar de sí, de la cosa aquí. La cosa real nos hace movernos hacia afuera de ella misma desde su interior y por el interior mismo, movimiento que es fundado en la interiorización. La unidad de la impelencia y la retinencia es una unidad del ex, es el ex agitare, la exigencia. La cosa exige ser en realidad. Entonces tenemos aquí ya que la misma cosa que exhale, que expele, que sale, ¿verdad? En ese movimiento de agitación en el intelecto de la cosa nos va a exigir ella misma ser en realidad. Este movimiento exigencial es lo que antes se llamó fuerza impositiva de la impresión de realidad. Bien, vuelve al tema de la intelección afirmativa. La exigenciabilidad nos hace volver dentro del campo de la realidad a intelegir lo que la cosa real es en realidad, que ha sido el tema central de Logos, ¿no? Lo cual es la intelección afirmativa, lo vuelve a decir. Simple aprehensión y afirmación son dos momentos de una y única intelección extensa y distanciada de lo que una cosa real es en realidad. La exigenciabilidad nos hace volver a la cosa, pero desde lo que hemos inteligido en la impelencia que nos lanzó a una serie de aprehensiones simples. Revisión que nos hace ver cuál o cuáles de estas aprehensiones son las que se realizan en realidad. Por eso la intelección es dual. A esta unidad que es realización también se le denomina intelección exigencial. No es una visión de ver, es una aprehensión intelectiva, es una visión medial. La cosa realiza ve y no sé. La visión afirmativa es una visión determinante no solo de una cosa real, sino desde la cosa real misma. Es la visión exigida por ella, la evidencia. La función determinante por una exigencia es una evidencia. Lo evidente es que A es B y no es C. Bien, luego nos dice, la función determinante de la cosa real en la intelección afirmativa es exigencia de visión. Esto es evidencia. La evidencia exigencial de lo que la cosa real es en realidad. La realidad en la inteligencia diferencial es intrínsecamente exigetiva o evidencial. La realidad es lo que nos hace ver el medio. Solo y porque hay intelección sentiente hay dualidad dinámica. Y porque hay dualidad dinámica, hay evidencia. Este es un punto central que hay que tenerlo en mente a lo que se va a venir a decir después. Una inteligencia que no fuera sentiente no inteligiría con evidencia, ¿verdad? O sea, también nos dice que la intelección es insuficiencia del lenguaje visual, no se trata nada más de ver, sino es inteligir sentientemente. Toda intelección sentiente tiene su actualización diferencial, sus evidencias propias. La aprehensión es noérgica porque envuelve la fuerza impositiva de aprehensión de realidad. 7 más 5 es 12, es una visión exigencial que es evidente. Aquí no, perdón, ahí voy, ¿eh? Concluye Zubiri. La evidencia es, pues, visión exigencial de realización de simples aprehensiones en una cosa ya aprendida, primordialmente como real. Es su estructura medial, el logos es evidencial. Después nos hace una serie de precisiones, las cuales son las siguientes. Solo en el juicio hay evidencia como principio determinante de la intelección mediada en el logos.
Realización de la simple aprehensión de una cosa como real. La cosa real en la aprehensión primordial es más que evidente, o sea, la cosa es más que evidente. El logos es modo determinado de la actualización de lo real en la aprehensión primordial. La determinación es más que la actualización y que aquello en lo que se funda esta. Es decir, es de la actualización recibe toda su fuerza. La aprehensión primordial es más que evidente, es pura actualización de lo real en y por sí mismo. En la aprehensión primordial, la visión de la cosa no sale de la cosa, sino que es la cosa misma en actualidad. La evidencia es la determinación, aprehensión primordial es solo actualización. Luego ya nos va a decir el papel de la evidencia en el juicio. La evidencia es tan solo el momento estructural de un juicio. Todo juicio tiene como momento suyo una determinación evidencial. En rigor, el juicio no tiene evidencia, sino que juzga en evidencia. Por lo tanto, la evidencia es vivencial, es una línea de exigencia con dos opuestos y puntos medios, que es algo que hemos visto ya anteriormente. Se parte de lo que no se ve hacia lo que se ve, pasando por puntos medios de la determinación. Por lo tanto, un juicio invidente es aquel privado de la evidencia. Todo juicio es vidente o invidente y está situado en la línea de evidencia. La evidencia es una línea exigencial necesaria, pero trazada en un ámbito de libertad. ¿Qué quiere decir? Porque la intelección es un movimiento libre. El movimiento intelectivo va hacia una cosa partiendo de otra cosa libremente elegida. Y esto también lo hemos visto, lo que es el elegir, ¿verdad? El marco referencial. El hombre, en realidad, podríamos partir, para definirlo, partir de que es un animal, o sea, biología, que es una forma, que es una agrupación social, etcétera. Se parte de algo para llegar a la evidencia, ¿verdad? A la determinación, más bien dicho. Además, es creación libre en el campo de simples aprehensiones cuya realización en la cosa se va a afirmar con evidencia. Es libre la trayectoria que en orientaciones distintas puede conducir a la intelección. La evidencia lograda a partir de otras cosas, según otros preceptos ficticios o conceptos, y siguiendo otros caminos, es evidencia cualificada por una onda de libertad. Cada tipo de realidad tiene sus modos exigenciales propios. Sería injusto medir todas las exigencias con un mismo canon exigencial, ¿verdad? Lo que sería, por ejemplo, una realidad personal, la realidad moral, la estética, la histórica, ¿verdad? Cada una de ellas tiene su canon exigencial. El juicio afirma la realización de simples aprehensiones de la cosa real y esta realización admite modos distintos. Bien, ya pasa a otra parte donde nos habla de las características intrínsecas de la evidencia. La evidencia no es algo inmediatamente dado, es algo siempre y solo mediado, por tanto es algo logrado. Exigencia mediada de la cosa real a distancia, por lo tanto no es un dato, es un logro. Este carácter de la evidencia no dado, sino mediado y logrado es esencial. La evidencia no es algo quiescente que se tenga o no, sino es formada de algo dinámico. La evidencia es visión mediada en dinamismo. Dinamismo de la realidad que exige y no dinamismo que es. El ser, el ser transcurre en la superficie de lo real, mientras que la evidencia transcurre en el cuerpo de lo real. Esto lo hemos visto mucho, que la realidad, que el ser es ulterior a lo real. Nunca hay evidencia en el ser, lo que hay es exigencia evidencial de lo real. Es el dinamismo realizante de la simple aprehensión de actualidad de la cosa real. Es un dinamismo de lo real en actualidad, es un noérgico porque corresponde a la actualidad de la cosa, actualidad que es el momento físico de ella. La evidencia no es videncia o invidencia, conceptualización clásica, que eso no es,
sino que es evidencia constituida. Al hablar de un dinamismo exigencial constituyente, la evidencia es formalmente evidenciación. La constitución no corresponde al orden de la realidad en y por sí misma, actuidad, sino al orden de la actualidad intelectiva. La evidencia tiene un carácter necesitante, necesidad de que dada una cosa real en actualidad determinada, es necesario afirmarla así con evidencia. Es absolutamente necesario inteligir que este libro está sobre la mesa o que 2 más 2 necesariamente es 4. Exige que se afirme así. Necesidad de que una cosa real, concreta, actualizada, mediante mi intelección, determina la afirmación de ella. La intelección es actualización diferencial, tiene como carácter propio ser exacta, lo que él llama exactitud. Exactitud como cualidad de estar exigido otra vez. Solo la intelección diferencial es exacta, ya que en la incompacta oquedad de sus exigencias, la cosa real determina la exactitud de su intelección. Exactitud rigurosa o un pasar con exactitud del peso de la intelección. La evidencia queda contenida en el límite exacto exigido, constricción exigencial. La evidencia es siempre exacta por estar determinada por lo exigido. Lo lógico es un procedimiento para constreñir la exigencia, no al revés. La ciencia puede es y puede ser exacta debido a su intelección diferencial. La exactitud como evidencia misma es solamente una línea, la línea de exactitud. Concluye estos determinantes, como lo hemos visto, que la evidencia pues es algo logrado, o sea, es dinámico, constituyente y exacto. Después ya de que ha hablado de la evidencia, nos hace una descripción de falsas ideas acerca de la evidencia y concretamente se va a la crítica a Descartes y a Husserl. Para Descartes, la evidencia es claridad, perceptio claro y distinto, lo cual es insuficiente por dos razones. Eso es la idea clara y distinta para subir y va a ser insuficiente por dos razones. Primero, la claridad no reposa sobre sí misma, sino sobre una exigencia real. Es realidad aprendida ya como real que se despliega exigencialmente en claridad. Segundo, es algo noérgico, aprehensión y no conciencia. O sea, es aprehensión, no es conciencia. Aprehensión de estar siendo y no de ser. Esto es muy importante, que lo hemos visto. El estar siendo, no el ser en sí. El estar como actualidad física más profunda y permanente. Por ejemplo, yo no digo soy enfermo. En castellano podemos decir estoy enfermo. La fuerza de la evidencia se halla en la exigencia noérgica de ese estar. Luego entonces, en lugar de decir pienso, luego existo, habría que decir estoy pensando, luego existo. Tampoco podemos decir que el cogito en sí nos da suprema claridad. Esta suprema evidencia de estar en la realidad, esa exigenciabilidad de lo real como fundamento de la claridad. Estoy aprendiéndome como pensante en aprehensión primordial de realidad, por lo que me veo constreñido a esa aprehensión, el cogito, evidencia noérgica que envuelve formalmente el momento de realidad. Es la realidad aprendida en la aprehensión primordial de mi estar mismo, por lo que no existe un abismo tal entre aprehensión y lo aprendido que inste a apelar a lo divino como garante de dicha aprehensión. Lo real de la realidad lleva o no a la evidencia de sí y es o no así en realidad. La evidencia noérgica impuesta por lo real, la fuerza impositiva de impresión de realidad.
Podría pensarse que todo lo evidente tiene un momento de plenitud. Aquí ya va hacia Husserl. El acto intencional en Husserl o bien puede estar solo mentado, vacío de la cosa, o bien presencializado en ella, intelección plena o impresión. Y todo acto intencional tiene su evidencia y esencia propia. Eso es Husserl, ¿verdad? Esto es falso, puesto que la evidencia no es impresión plena. Husserl se sitúa en la evidencia ya constituida sin considerar el momento constituyente exigencial de tal evidencia, la evidenciación o despliegue de la evidencia. La cosa real exige la realización de la simple aprehensión, emprender el camino de la cosa hacia la claridad. Lo específico de la evidencia no es la visión de claridad, sino la fuerza de visión, una visión fuerte o una visión exigida. Husserl se mueve siempre en el plano consciencial, pero la conciencia y el ser han de moverse en intelección y en realidad. No se trata ni de la conciencia del ser o de la intelección de la realidad, sino de la mera actualización de la realidad en la intelección y de la actualización de la intelección, perdón, en la realidad. Es la actualización numéricamente idéntica de inteligencia y realidad. Y solo en actualización diferencial cobra esta actualización el carácter de exigencia de la realidad o la evidencia. Bueno, ya finalmente, aprehensión y evidencia. La filosofía clásica casi siempre ha contrapuesto los términos intuicionismo y racionalismo, significado que trata de dos, significando, perdón, que se trata de dos formas de conocimiento de lo real, la intuición y el concepto. Pero vamos a recordar otra vez que el concepto, bueno, se habla de concepto como un conocimiento de las cosas, como un acto de razón, pero para más que conceptos se debería de hablar de simple aprehensión. Esto también ya lo hemos visto en sesiones anteriores. Los conceptos no inteligen la cosa real concibiéndola, sino afirmándola. Son afirmación y el carácter radical de la afirmación es la evidencia. Por lo tanto, lo formalmente específico del racionalismo no es el concepto, sino la evidencia. Intuición podría significar intelección instantánea de algo como si lo tuviera a la vista, pero no es solo evidencia, se trata de toda presencia directa, inmediata y unitaria de lo real en la intelección. Tampoco es presencia como un modo de conciencia, no es un acto de darse cuenta de, es un acto de aprehensión de lo real, aprehensión primordial de realidad. No se trata de ver, sino de aprender en impresión de realidad. Entonces, diferencia entre intuición y razón, entre esto que además de intuicionalismo y racionalismo. Para el racionalismo, el conocimiento es racional, entendiéndose por razón una evidencia conceptual, donde inteligir es conocer en forma rigurosa fundada en la evidencia estricta. La intuición sería inteligencia confusa o conocimiento confuso. Entonces, por ejemplo, un círculo geométrico es perfecto y los círculos reales son imperfectos, desde el racionalismo, ¿no? Pero en respecto a lo real es justamente al revés. Lo imperfecto es el círculo geométrico. La intuición y racionalidad son dos modos de intelección. Para esto ya es subir aprehensión de lo real y actualización de lo real, lo que hemos venido tratando, ¿no? Subir insiste en que los dos modos de intelección son la intelección de lo real en sí y por sí, aprehensión primordial, la aprehensión de una cosa real, entre otras, aprehensión diferencial o mediada. La intuición más radical del mundo jamás nos dará todo lo que intuido es en realidad. La cosa real inteligida no es solamente un sistema de notas, sino también un sistema de exigencias. Cada cosa y cada aspecto de ella tiene su propia exigencia y esta
fricción es lo que le confiere la exactitud. Es el rigor exigido por la realidad, una oquedad colmada. Por tanto, ¿cuál es la unidad entre intuición y razón? No se trata de una unidad de intuición y concepto como la unidad sintética, el objeto de conocimiento. Aquí ya entra con Kant. La cosa no es objeto. La intuición tiene siempre una videncia radical, la evidencia de la formalidad de realidad. A la impresión sensible le faltaría un momento de realidad. La crítica no debía de ser crítica del conocimiento, sino crítica de la impresión misma de realidad. Me imagino que la crítica de Kant, ¿verdad? La razón pura. El término formal de estas dos fuentes no es objeto, sino la realidad. Toda intuición humana es intelección y toda intelección humana es sentiente. Por lo tanto, la unidad en cuestión no es de conocimiento, sino es una unidad rigurosamente estructural, es unidad noérgica de aprehensión. Se desarrolla en dos intelecciones, aprehensión primordial y mediada. En definitiva, intuición y concepto remiten a la aprehensión primordial y evidencia unidad de despliegue. Intelegir una cosa real es en distancia intelegir una cosa real en distancia es afirmar, es juzgar, es exigencia evidencial. Pues bueno, esto el resume bastante lo que hemos visto anteriormente y ya con esto termino el capítulo.